Vamos a entrar a este tema porque miren, hoy se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, un tema bastante serio, no solo en México, prácticamente en todo el mundo. Esta información que les voy a compartir es muy importante. Aquí en México es un problema porque el suicidio representa el 1% de todas las muertes en el país. Tan solo en 2024 se quitaron la vida 8,856 personas en 10 años o más, y bueno, pues apenas 19 más que el año anterior, pero una tendencia sostenida al alza desde 2013. La tasa de suicidios es de 2,6% por cada 100,000 habitantes y 11,2 por cada 10,000 hombres. Bueno, pues con estas cifras es solamente un poco de contexto porque se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Marco Antonio López Galicia. Doctor, pues de entrada, bienvenido. Es usted doctor en tanatología, maestro en psicoterapia y por supuesto amigo de nosotros, ahora colaborador de A las 9 en 1. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, doctor. Pablo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, doctor. Y bueno, pues vaya que es una situación delicada la que se vive en México y me gustaría, digamos, iniciar con cuáles son los focos rojos que debemos de detectar, previo a que alguien pueda cometer un hecho de estos, ¿no? Las señales, digamos, en los jóvenes, en los niños. ¿Cuáles son esas señales con las que debemos de, pues ahora sí que encender las alertas? Claro, es muy importante que en el tema del suicidio la primera situación a reconocer es que es un problema de salud pública y que así lo debe de manejar el auditorio, la gente, la sociedad en general. Que hay una cifra negra por cada, estas cifras que dabas, de estos 8,800 suicidios, hay 10 suicidios que no se reportan. Entonces, realmente sí es algo que tiene que ser de interés de la sociedad. En segundo lugar, días como hoy, el 10 de septiembre, pues nos van a invitar a recordar que este tema debe de estar en la agenda, en la mesa, y que es real que las personas empezamos a tener sensaciones, específicamente el estrés, la ansiedad, la depresión, serían los principales indicadores para poder afirmar que alguien pudiera tener algún tipo de ideación, que se conoce como la ideación suicida. Entonces, esos tres factores serían los principales. En cuanto veamos la primera señal de esto, sin generar alguna alarma innecesaria, doctor, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos seguir? Claro, lo más importante es tener una buena comunicación familiar. La red de apoyo en este tema es fundamental, ¿no? Es decir, como padres, madres de familia, como personas sociales que convivimos en diversos espacios y círculos, el estar observando cuando alguien tiene algún comportamiento que cae en estos tres factores que les estaba diciendo, estrés, ansiedad o depresión, pues nos va a dar una alerta. Y en segundo lugar, el poder tener una comunicación de siempre preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Este diálogo cotidiano, ¿no? De estar atento y estar, digamos, observando cómo está la gente que nos rodea, es muy importante para poder identificar si hubiera algún síntoma que pudiera traducirse como posible ideación suicida. Sí, yo decía a mí mismo prácticamente sin generar alguna alerta, no sé, que no sea necesaria. Sí hay que observar, sí hay que atender, pero no caer en pánico, ¿no, doctor? Sí, claro. Es muy importante que concienticemos. Más que pánico sería conciencia. Conciencia de que es un problema y de que es parte de la sociedad y que no, pues no se detiene y no reconoce edad, género, ni condición social o condición económica, que todos podemos ser propensos a esta situación. Entonces, por eso hay que tomarlo con conciencia. La prevención es la clave fundamental para que este tema pueda resolverse a tiempo. Ya lo decías, doctor, estos factores de riesgo como lo son la depresión, la ansiedad, el consumo de alguna sustancia tóxica, digamos, la misma violencia que se pueda llegar a vivir en los hogares, el desempleo, el aislamiento social, bueno, un sinfín de factores. Pero me gustaría preguntarte, doctor, digamos, directamente hacia las conductas. ¿Cómo se comporta, digamos, alguien que está pensando en el suicidio, que está pensando en quitarse la vida y que en algún momento lo pudiera hacer? ¿Cuáles son esas alertas de conducta en las que tenemos que estar pendientes? Porque bien, ya sabemos estos factores, sin duda son importantes, pero ¿cómo se comporta alguien
digamos, en lo general, ¿cómo son estos comportamientos? Claro, hay que tener en cuenta que a esto le denominamos factores suicidógenos. Y este término es muy importante porque no son comportamientos comunes, ¿no? Sino que son clínicos. Entonces, estos factores tienen que ver con conductas de aislamiento, conductas, digamos, de ideación, ¿no? De verbalizar que puedes cometer algún tipo de conducta o comportamiento sin filtro, sin ningún tipo de filtro, dejar de comer, dejar de dormir, tener, digamos, altos grados de estrés, altos grados de hiperactividad. Eso también comportamentalmente nos podemos dar cuenta de ello. Eso pasa en jóvenes, en niños, no es muy común ese tema. Y que la gente también entonces empieza a tener, digamos, cambios de hábitos abruptos o bruscos. ¿Realmente lo expresan los suicidas o quienes tienen conductas suicidas? ¿Expresan sus intenciones, doctor? Se lo pregunto porque yo he escuchado a veces quienes dicen lo contrario. ¿Lo expresó, que se quiere quitar la vida? No lo va a hacer. ¿Pero eso es un mito o realmente lo expresan? Pues realmente es una situación que hay que tomar en cuenta, porque esa fase se llama fase de ideación. Es una fase de ideación donde la gente está en un momento previo a cometer el acto. Entonces sí hay que tomarla en cuenta y hay que tomarla en serio, aunque no necesariamente es sinónimo de que se va a dar la conducta, pero sí tenemos que tomarlo en serio. Ponerle atención. Aquí el tema también es estos, digamos, esta cultura, ¿no? En la que a veces estamos envueltos, en donde hablar de depresión, en donde hablar de ansiedad, en donde hablar de estrés o de incluso de pensamientos suicidas, pues se vuelven temas tabú, ¿no, doctor? Y eso es muy importante. Estos temas, digamos, ¿cómo podemos promover una cultura para que estos temas salgan a la luz y se hable de ellos? Que es muy importante porque son principales factores digamos, de estos tipos de pensamientos y del acto como tal. Así es, y es muy importante que en contextos complejos como el contexto económico, las personas puedan tener espacios de escucha, porque la condición económica es un factor de riesgo. Cuando hay situaciones económicas que te rebasan, según el INEGI, eso es uno de los factores principales que detona que la gente pueda llevar a cabo ese tipo de acción. Exactamente. Y situaciones que la economía en general genera mucho estrés y entonces la carga de estrés es inmanejable y la gente pues suele recurrir a esta salida. Entonces el tener espacios de escucha, de apoyo como una forma preventiva, ya sea en el trabajo, en la escuela o en los espacios sociales donde convivimos, es fundamental para poder prevenir y apoyar a las personas que requieran este apoyo. Doctor, yo me quiero referir a un punto específico, es el tema de los videojuegos. ¿Qué tanto podrían influir en el asunto de, por ejemplo, de los adolescentes con alguna conducta suicida? Se lo pregunto porque de manera reciente he visto videos que se viralizan en donde los propios padres graban a su adolescente que está llorando así, enfurecido, el niño realmente trastornado porque perdió en el videojuego, porque le robaron ahí unas monedas, no sé qué, una vaquita, hablando de una vaquita en el videojuego, pero yo observo y digo, aquí hay algo raro y el papá no debería estar burlándose de su hijo, de cómo llora, por el contrario, esto podría detonar o desencadenar otras cosas, pero no sé si yo estoy exagerando al pensar que en algún momento un videojuego pudiera llevarlos a tener conductas suicidas, doctor. No exageras, Juan. Dices bien, sin duda el tema de la era digital hoy es un factor de riesgo. Por ejemplo, hay videojuegos que son de libre acceso para niñas, niños, que van a generar cuadros de ansiedad severa, porque generan que las personas liberen una cantidad alta de dopamina, en este caso niñas y niños, y entonces esta liberación alta de esta sustancia genera altos grados de hiperactividad. Entonces cuando tú quitas el videojuego, pues esta necesidad de generar dopamina va a estar despierta en el niño o en la niña y va a tener necesidad del estímulo. Entonces, el que tengas libre acceso a este tipo de estímulos digitales, hoy por hoy debe de ser muy regulado y controlado porque efectivamente sí es un factor de riesgo en la actualidad. Y el hecho de que, por ejemplo, cuando el niño ya no tiene acceso a la plataforma digital o al videojuego, sí, claro que va a generar cuadros de ansiedad que en un momento determinado nosotros traducimos como frustración, pero si no se atiende esa frustración sí puede detonar en conductas arrebatadas que pueden
resultar en una conducta suicida. Y que además son espacios en donde no se sabe con quién se está interactuando del otro lado, porque los niños pueden pensar que interactúan con otros niños, pero en realidad no necesariamente, ¿no? Sí, así es. Hay otros factores entonces que también están ahí incidiendo, factores de riesgo como puede ser este riesgo de estar conviviendo con alguien inexistente o con alguien anónimo que no sabes realmente quién es. Pero principalmente el tema de cómo se maneja la ansiedad y cómo lo va detonando, eso sí va a ser un tema que debemos atender de manera muy puntual. El caso del bullying también en adolescentes, también en personas, digamos, en niños, en jóvenes adolescentes, es muy importante y también se vuelve un factor de riesgo el bullying que sufren en las escuelas, que sufren en el entorno familiar, con los mismos amigos. Doctor, es importante decirlo, ¿no? Sí, claro. Socialmente el tema del bullying es una situación que genera este tipo de conductas y situaciones porque son salidas, ¿no? Que el bullying al afectar la autoestima, el autoconcepto, la integridad física de niñas, niños, adolescentes o incluso adultos, pues sí va a poner a la persona en una situación en donde hay una desvalorización total de las estructuras de la persona y puede ser una salida. Entonces sí es un tema que debemos atender con seriedad. Y bueno, ¿y cómo deberíamos de actuar, digamos, a nivel familiar, un maestro, cómo debería de actuar un mismo compañero de estos jóvenes cuando pues estamos detectando estas señales de riesgo en la persona? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué es lo que debemos hacer, digamos, claro, instantáneamente? Sí, es muy importante que cuando podamos identificar algunos factores de riesgo, inmediatamente nos acerquemos a la persona, que podamos dar un seguimiento y saber cómo se siente, cómo se encuentra, canalizarlo sin duda, sin dudar, hacia ayuda profesional, psicología, psiquiatría, tanatología o alguna disciplina de la salud mental para que los profesionales de la salud pues podamos en un momento determinado hacer algún tipo de intervención que ayude o apoye a disminuir este estrés, ansiedad o depresión como factores orgánicos que detonan conductas suicidas. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, no sé si le sea posible que nos comparta alguna historia, alguna anécdota pues a través de su trayectoria, de alguna conducta que haya detectado en este sentido, de algún paciente, qué sé yo. Sabemos que hay muchas cosas que deben resguardarse, pero ¿qué nos podría compartir para tratar de dimensionar cómo se puede dar esta contención? Con la primera señal, decir aguas, y entonces entra el trabajo de un profesional. Algo que recuerde alguna historia. Sí, es muy común, esto es importante, es muy común que en adolescentes se presente este tema de las conductas presuicidas, ¿no? A mí me han llegado en la actualidad muchos casos de adolescentes que al tener acceso a las plataformas digitales y al serles retiradas estas plataformas empiezan a generarse conductas de autodaño, ¿no? Por ejemplo, cortarse algunas zonas del cuerpo, las muñecas, es muy común. Entonces, ha habido una prevalencia, hay un alto índice de casos de ese tipo. A mí me han llegado en este último año muchos casos relacionados con adolescentes. Entonces, a las primeras señales, sin duda lo que los padres de familia tienen que hacer es recurrir inmediatamente al especialista, al experto. La atención oportuna ha permitido que estos casos de adolescentes puedan tener una salida adecuada y entonces eso es muy importante, ¿no? En mi caso, con las personas que se están atendiendo conmigo de esa edad, han podido resolver la situación de estrés, de frustración, sobre todo. Es muy importante. La frustración social, pues muchas veces es detonante de conductas que pueden derivar en una situación suicida. Y en estos casos el común denominador han sido los videojuegos. Así es, ha sido los videojuegos y su regulación. Entonces es una realidad que el estímulo del videojuego es algo que tiene que ser muy controlado. Wow. Doctor, estas líneas de ayuda, estas líneas telefónicas, estos chats de ayuda, ¿son funcionales? ¿Funcionan también en caso de, digamos, de que alguna persona se sienta vulnerable o en algún momento se sienta pues que trae exceso de ansiedad o que trae exceso de estrés o algún otro factor que pueda, digamos, buscar de bote pronto a estas líneas de autoayuda? Claro, sí, son funcionales las líneas gubernamentales y de la sociedad civil. Es importante que las personas puedan tener acceso a este tipo de recursos que se llaman de respuesta de primeros auxilios. Así es como las conocemos en la salud mental. Son primeros auxilios psicológicos.
digamos que no es la respuesta para el problema, pero es una respuesta que te va a ayudar a contener en el momento y que la comunicación del especialista que te está atendiendo o la persona, que también puede ser una persona que simplemente te escuche, te va a derivar a una ayuda adecuada. Entonces sí es importante que la sociedad, el auditorio, pues lo escuche y que puedan acceder a las líneas de apoyo tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Y lo complicado que es en esta era de la inteligencia artificial, que llegan los jóvenes y llegan los adultos y todos se lo preguntan a la inteligencia artificial. Y también, digamos, empiezan a entablar conversaciones con la misma inteligencia artificial cuando no es un tema humano. Digamos, la inteligencia artificial es lo que le falta esa parte, la parte humana. Y cuando uno está en problemas, pues buscar ayuda a través de esta tecnología, pues no es lo correcto. Sí, claro. Está pasando mucho ahora que las personas están recurriendo a las inteligencias artificiales para poder escuchar consejos de autoayuda o escuchar algunas intervenciones, ¿no? Digamos que como un primer recurso, pues si es lo que tienes a la mano está bien. Sin embargo, la inteligencia artificial, pues claro, no va a suplir al profesional de la salud. Entonces, incluso cuando tú haces esa consulta, la misma inteligencia artificial te lo dice. Te dice, yo te puedo dar un consejo, pero te recomiendo que vayas con un profesional de la salud. Entonces, si es lo que tienes a la mano, pues eso hay que usarlo, pero indudablemente hay que recurrir a profesionales de la salud para poder apoyar de manera oportuna, porque aquí recordemos que lo más importante es la prevención y la intervención oportuna para poder resolver una situación como esta, que hay que recordar que es un tema neuroquímico orgánico que va teniendo estímulos sociales y que si esa pues digamos que esa vorágine no se detiene, es cuando se culminan las conductas suicidas. Y ha habido casos, entiendo, doctor, en Estados Unidos donde todo eso derivó en un suicidio y el paciente estuvo interactuando con inteligencia artificial y evidentemente no encontró la ayuda que se requería, ¿no? Sí, claro, porque muchas veces lo que ayuda a contener no solamente es la información que recibes, sino el factor humano de acompañamiento. Claro. O sea, el tema de acompañar es fundamental, el que te sientas acompañado. Para la parte emocional. Efectivamente, eso es lo que va a ayudar a que puedas en un momento determinado contener tus posibles reacciones, pero si eso no existe y si nos quedamos en el mero nivel de la información, pues pasan casos como el que nos estás compartiendo. Ese caso que comenta Juan en particular, claro, era que le preguntaba a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le contestaba, bueno, sí es normal que te sientas triste, no, sí es normal que estés enojado, sí es normal que tengas ansiedad, pero digamos no iba más allá, ¿no? Entonces eso como que lo fue orillando a la persona hasta cometer este acto. Sí, esta situación suicida, así es, sí, entonces hay que tener mucha apertura y mucha escucha para que podamos ir encontrando estos actos de prevención para apoyar a las personas que lo requieran. Bien, doctor, pues muchísimas gracias. ¿En dónde lo podemos encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para que lo contacte nos puede dar sus datos? Claro que sí. Estoy en las redes sociales como Marco Antonio López Tanatólogo en Facebook y en Instagram como doctor Marco Antonio López. Ahí estoy para poder apoyar, atender o orientar a la persona que lo necesite en este tema y en otros relacionados con la salud mental. ¿Tenemos los datos del doctor? No los tenemos, pero bueno, ¿los repite, doctor? Entonces, sí, claro que sí. En redes sociales estoy como Marco Antonio López Tanatólogo. Okay. Ahí me pueden ubicar. Y el número de contacto, si me permiten, claro. 55 21 19 9987. Perfecto. ¿Lo repite? 55 21 19 9987. Perfecto. Marco Antonio López es doctor en tanatología y además maestro en psicoterapia. Es correcto. Así que, pues aquí está la información. Doctor, muchísimas gracias, sobre todo en esta fecha tan importante. Pablo, gracias, doctor. Ojalá que podamos estar en comunicación. Es información muy útil, por supuesto, muy seria, que se debe tratar, pues, por supuesto, con un profesional. Claro que sí. Gracias a ustedes y a su auditorio y a Uno TV. Muchísimas gracias.